Vamos a leer a partir del versículo 6 y hasta el versículo número 10. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice la palabra de Dios. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros y la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quiero, hermanos, expresar personalmente la gratitud que tengo por cada uno de ustedes, hermanos, por el trabajo realizado en esta actividad recién pasada. De verdad que la participación de ustedes, de cada uno de ustedes, hizo posible que la actividad que pudiera cumplirse en cuanto a la tarea que nos correspondía, hermanos. Gracias a Dios, tuvimos una buena asistencia y tuvimos, hermanos, una buena asistencia de ustedes en el trabajo antes de la actividad, en el trabajo durante la actividad y después de la actividad. Y eso me hace, hermanos, sentir muy satisfecho de ser miembro de esta congregación. Eso me hace, hermanos, darle gracias a Dios por darme la oportunidad de ser el predicador de esta congregación y a ustedes que estén de acuerdo con ello también. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por hacerme partícipe de este trabajo. Sí, es cierto que hay muchas cosas por mejorar. Hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía. Es cierto. Pero vamos en el camino correcto. Vamos en el camino correcto y en la medida que vamos avanzando, hermanos, vamos a ir mejorando y haciendo más para la gloria de Dios. Y, hermanos, por eso es que quiero compartir con ustedes esta lección, este ejemplo que encontramos aquí en este texto que leímos. Y que podamos así, hermanos, ser inspirados para seguir haciendo el trabajo cada vez más y mejor. Por eso, hermanos, el tema de esta tarde es una vida digna de imitar. Una vida digna de imitar. Y el ejemplo que encontramos aquí en este texto leído, hermanos, no apunta hacia esa dirección. Apunta, hermanos, a poder ver cómo nuestros hermanos en Tesalónica, cuando recibieron el mensaje, los mensajeros que les compartieron la palabra eran personas dignas de imitar. Y cómo ellos, al imitar a estos hombres de Dios, se constituyeron, en la medida que los imitaban, se constituyeron, hermanos, en ejemplo para otros. Porque eso es lo natural. Eso es hermanos, el resultado cuando nosotros estamos observando buenos ejemplos positivos, y los estamos imitando. Lo que resulta es que nos constituimos en buenos ejemplos, en inspiración para otros. Dios siempre ha querido eso, hermano. Dios siempre ha querido que su pueblo, hermanos, se dé por imitar ejemplos positivos y que después ellos sean ejemplo para otros. Y esto es lo que resulta aquí.
Por eso es que queremos hablar de esto. Y cuando pensamos en estos buenos ejemplos para imitar, esta vida digna de ser imitada, ¿qué tiene de particular para que reúna ese calificativo? ¿Qué tiene de particular para que sea una vida que nosotros podamos? Primero en su momento los tesalonicenses y luego nosotros ahora. Y vemos algunas cosas, hermano. Vemos algunas cosas que podemos subrayar ahí que son dignas de ser imitadas. Y la primera, hermanos, la primera es que nuestros hermanos en Tesalónica siguieron buenos ejemplos. Y usted dice, Paco, eso es fácil. No, no es fácil. Hermanos, estamos tan llenos de pésimos ejemplos, desde los artistas, de los hermanos deportistas muchas veces, desde los ejemplos que tenemos aún en la escuela, hermanos, con nuestros maestros, no generalizando por supuesto, pero tenemos tan malos ejemplos alrededor nuestro, hermanos, que es tan fácil imitarlos porque están tan cerquitas de nosotros. Sin embargo, los hermanos en Tesalónica, hermanos, siguieron buenos ejemplos. Tenían delante de ellos buenos ejemplos y ellos los imitaron. Y vemos, hermanos, ¿quiénes eran los que llegaron a Tesalónica llevando el mensaje del evangelio? ¿Y qué cualidades tenían estos hermanos para que fueran dignos de imitar, para que sus vidas fueran dignas de imitar por los tesalonicenses y que sean dignas de imitar por nosotros? Y vemos que son tres personas, hermanos, Pablo, Silvano y Timoteo, según el capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quién son estos personajes? Y usted lo sabe, hermano, usted los conoce. Cuando pensamos en Pablo, pensamos en un ejemplo a seguir, en un modelo a seguir. Tanto que Dios le concedió, hermano, tanto que Dios le concedió que Pablo pudiera decir unas tres veces, sed imitadores de mí. Imítenme. Y bueno, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 17, ser imitadores de mí. ¿Por qué Dios le concedió a Pablo que él pudiera decir eso y quedara escrito en el libro sagrado? Porque era una persona con una vida digna de imitar. Desde que obedeció el evangelio hasta el último momento de su vida, hermano, fue un hombre comprometido con Dios, con la obra de Dios. Fue un hombre dispuesto a sacrificar lo suyo y sacrificarse a sí mismo por la obra de Dios. Fue un hombre que pensaba más en la iglesia que en sí mismo. Era digno de imitar. Y si pensamos en Silas, o aquí usted va a leer que dice Silvano, no dice Silas, es la misma persona. Es la misma persona, Silvano y Silas. ¿Quién es Silas? Cuando usted lee Hechos capítulo 15, usted va a encontrar que Silas es un personaje que sobresale en la iglesia en Jerusalén. Usted va a leer, hermanos, que Silas es, si usted lee Hechos 15:32, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que Silas es un profeta. Dice el versículo 32 de Hechos 15, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Eran hombres que eran utilizados por Dios en la predicación de la palabra. Eran profetas en el Nuevo Testamento. Y no solamente eran hombres, hermanos, que tenían una función que desarrollar, en el caso de Silas como profeta, sino que cuando Pedro escribe, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 12, cuando Pedro se refiere a Silvano o a Silas, le llama hermano fiel. Hermano fiel. Entonces, alguien que es profeta, alguien que es, hermanos, que consuela a la iglesia, que confirma a los hermanos, alguien que tiene la disposición de acompañar a Pablo para hacer el trabajo de evangelizar el imperio romano, según leemos nosotros en el capítulo 15, en el versículo 40 y 41. Cuando dice el texto, y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
Bueno, empieza ahora Silas acompañando a Pablo a llevar el evangelio al mundo entero. Y hermanos, es un hombre fiel. Observaban a Silas y podían, es más, le dieron una tarea a la iglesia en Jerusalén, le dio una tarea para cumplir. ¿Por qué se la dieron? ¿Por qué se la dieron? Porque confiaban en él, porque era un hombre dedicado. ¿A quién se le da una tarea en el que tú quieras? En tu trabajo, ¿a quién se le da una tarea? En la propia familia, ¿a quiénes de nuestros hijos le damos una tarea? En la iglesia, ¿a quién le damos una tarea? ¿Quién va a cumplir con esa responsabilidad? Bueno, pues sí las tenía esa función, hermano. Y lo vemos cómo es azotado en Filipos, junto con Pablo. Y cómo a pesar del maltrato vivido, están cantando himnos a Dios, hermanos, y después salen de esa cárcel, hermanos, y ellos siguen su viaje a Tesalónica, todavía con las heridas, hermanos, y llevan la palabra de Dios. Personas dignas de imitar, vale la pena prestarles atención. Y cuando pensamos en Timoteo, Pablo dijo de Timoteo. Bueno, Pablo se encontró a Timoteo en Listra cuando se acompañó de Silas para hacer su segundo viaje misionero. En el capítulo 16, los primeros 3 versículos, Pablo encuentra a Timoteo, le llena los ojos a Pablo, le considera que es un buen elemento, aunque es joven, un buen elemento para que los acompañe a predicar la palabra, y se lo lleva consigo. Lo hace parte del equipo de trabajo. ¿Por qué Pablo no había querido que Juan Marcos fuera con ellos en este segundo viaje misionero? ¿Y por qué quiso que Timoteo se fuera? ¿Cuál es la diferencia en ese momento ante los ojos de Pablo? Compromiso, fidelidad, trabajo, disposición de sacrificio para la gloria de Dios. Ven con nosotros. Y ahí van, hermanos, y llegan a Tesalónica, haciendo el trabajo de nuestro Dios. Hermanos, ¿en dónde ponemos nuestros ojos para responder favorablemente al compromiso que tenemos como cristianos fieles? ¿Quién nos inspira? ¿Quién nos anima? Es importante que prestemos atención. Hermanos, ese sentimiento no le vamos a dar crecimiento, denle el honor a quien honor merece. Y si un hermano es digno del respeto y de la aceptación es un hermano para imitar, hagámoslo. Y estos hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Recuerdan que esta carta está escrita en forma plural. Pablo se refiere siempre a nosotros, pensando en él, en Silvano o Silas y Timoteo. Vinieron a imitarnos a nosotros. Tenían buenos ejemplos. Pero si yo voy a seguir el ejemplo, piense, no quiero motivarlos, pero quiero ver la otra cara de la moneda. Pero si yo voy a estar viendo el ejemplo del que no hace nada, del que no quiere trabajar, del que todo pone peros, del que no se interesa, de que no sabe ni que va a haber actividad, ¿cómo va a ser mi respuesta? ¿Cómo voy a responder a eso? Igual. Y no voy a motivarme a hacer nada, porque mis ojos están puestos en un ejemplo que no contribuye a mi desarrollo espiritual. Mis ojos están puestos en alguien que me desanime en vez de alentarme, que me enseñe a hacer lo incorrecto en vez de hacer lo que debiera hacer. Y no contribuyo en el progreso de la iglesia. Por eso, hermanos,
los tesalonicenses llevaban una vida digna de imitar porque ellos siguieron buenos ejemplos. Ellos siguieron, se inspiraron en aquellos misioneros que llegaron a Tesalónica trayendo el evangelio y fueron personas que Pablo dice, note la última parte del versículo 5 de 1 Tesalonicenses 1. Note la última parte. Dice el apóstol Pablo, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y esto, como ustedes saben, es algo que Pablo repite. Pablo dice, como él dice, bueno, nosotros fuimos como vivíamos como en una casa de cristal. Ustedes nos identificaron, nos reconocieron, se dieron cuenta de quién somos y nos imitaron. Vean, vamos a pasar por el capítulo 2 y vean lo que dice Pablo. Hermanos, la sinceridad, la transparencia, el no perseguir intereses egoístas, el no estar pensando en hermanos, lugares de privilegio, en no querer buscar ganancias deshonestas. Gente genuina que servía a Dios. Y eso es lo que buscamos. Buenos ejemplos. Bueno, ellos lo hicieron. Les invito, hermanos, siempre. No pongan nuestros ojos en alguien que nos desanima, que nos desalienta, que no nos motiva a trabajar, sino que al contrario podemos ser tan intermitentes que hoy sí somos, mañana no, después sí, después no. Y no sabemos con quién vamos a contar. No, sino que sepamos quién estará allí. ¿Quién estará allí? Cuando tengamos que usar nuestras fuerzas e invertir nuestro tiempo y invertir inclusive nuestro dinero y aguantar situaciones. Eso. Ellos eran personas que llevaban vidas dignas de imitar y nuestros hermanos en Tesalónica los imitaron. Pero solamente eso, hermano. Ellos tenían una cuarta personaje que era digno de imitar. Y el versículo 6 lo dice. Ellos nos imitaron a nosotros, dice el apóstol Pablo. Fueron imitadores de nosotros y del Señor. El modelo máximo. El modelo supremo. El incomparable. El que no le encuentras un porqué o una excusa para no seguirlo. Porque todo lo hace bien. Su vida es perfecta. Su sinceridad, su honestidad, su fidelidad, su dedicación a Dios, su amor por los perdidos, su preocupación por todos. Y él dijo, aprended de mí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Mateo 11, 28 al 30, texto que todos sabemos de memoria. Pero el apóstol Pedro, hablando del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, hermanos, en el versículo 21, dice, pues en el contexto del sufrimiento y de soportarlo y de sobrellevarlo, de seguir adelante, dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Pero ese ejemplo, ¿para qué es, Pedro? Para que lo sigas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No solamente para que en sentido figurado lo aplaudas. ¡Oh, qué vida! ¡Qué ejemplo! ¡Qué hombre tan fiel, tan santo, tan digno! ¡Oh, wow! No solamente es eso. Es que vas a hacer con ese ejemplo que aplaudes, que reconoces y valores. Síguelo. Síguelo. Y nuestros hermanos en Tesalónica, hermanos, tuvieron el ejemplo de nuestro Señor. No lo vieron, como tampoco nosotros lo podemos ver, pero supieron de Él.
aprendieron de sus enseñanzas, lo imitaban en su carácter, en su trabajo, en su obediencia, en su amor. Entonces, son vidas dignas de imitar, hermanos. Pero además, otra cosa que podemos ver en los tesalonicenses y que los convierte en una vida digna de imitar, hermanos, no solamente que siguieron buenos ejemplos, ¿no? Como a veces yo hago, que busco al peor de los ejemplos para no hacer lo que debo hacer. No, buscamos al mejor, al modelo, al que me guía, me marca pauta. Bueno, pero más allá de eso, hermanos, note, volviendo a los tesalonicenses capítulo 1, y noten el versículo 6 mismo, la segunda parte del versículo 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, noten esto, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y el punto que quiero tratar aquí, hermanos, es que ellos recibieron la palabra. Fueron gente dispuesta para escuchar la palabra de Dios, para aprender la palabra de Dios, para que eran oídos, era una tierra fértil donde la palabra estaba dando resultados enormes. Eran gentes que tenían ganas de oír la palabra de Dios. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. No fueron circunstancias fáciles, hermano. No fue como que, bueno, estamos aquí oyendo la palabra, todo no pasa nada, todos vivimos un mundo perfecto y entonces, pues, ¿cuál problema hay por aceptar lo que Dios dice? Estamos en una paz completa, no pasa nada. No, ellos estaban en medio de gran tribulación. Pero no obstante, fíjense lo que puede hacer una vida, hermanos, digna de imitar. ¿Cómo puede usted armonizar gran tribulación con gozo? Uno cree que o tengo una cosa o tengo la otra. Si no tengo tribulación, tengo gozo. Pero si tengo gozo, no debiera tener tribulación. Porque ambas cosas no armonizan. O se tiene una o se tiene la otra, pero no se puede tener las dos al mismo tiempo. Y en el cristiano fiel, hermanos, eso es posible. Porque vas desarrollando un carácter espiritual. Que a pesar de que el zapato aprieta, encuentras razones para estar feliz en la vida cristiana. Cuando el apóstol Pablo llegó ahí a Tesalónica, hermanos, en Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 4, hermanos, llegó a las sinagogas y empezó a razonar con los judíos y después, hermanos, con griegos y dice la Biblia que algunos judíos obedecieron a la palabra, pero de los gentiles, hermanos, una buena cantidad. Y mujeres nobles dice Lucas, que escribe el libro de los Hechos, no pocas. Es decir, hubo una buena recepción, una buena aceptación. Obedecieron la palabra de Dios. El diablo, hermanos, hace su trabajo. Y muchas veces, hermanos, sabe utilizar la adversidad, sabe utilizar la tribulación para hacer que la palabra de Dios no haya cabida en nuestras vidas. Para hacer que la palabra de Dios, hermanos, no tenga la aceptación que Dios quisiera que tuviera. Hace su esfuerzo. Miren, vaya conmigo al libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 8, cuando el Señor Jesucristo narra la parábola del sembrador, que conocemos como la palabra del sembrador, pero menciona, hermanos, los tipos de tierra, los tipos de corazones, tipos de personas, y en el capítulo 8 del libro de Lucas, en el versículo 12, nos presenta a los de junto al camino, donde cayó la palabra.
Miren, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjense lo que hace. Y el versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído la palabra de Dios, reciben la palabra con gozo. ¡Oh, qué bueno! Gracias a Dios y sabemos de todas las bendiciones y tenemos muchas aspiraciones, muchos planes para servir a Dios, pero luego viene el tiempo de la prueba. Viene el tiempo, hermanos, en que las cosas no están marchando como uno quisiera, como uno supone que debieran marchar. ¿Y qué pasa? Se aparta. Por mil razones, y bueno, esto, lo otro, se entiende, y el Señor no ignora lo que es el sufrimiento, pero entiende también, hermanos, que el diablo está haciendo su trabajo, y que sabe que la adversidad nos va a alejar, o nos puede alejar, no tiene que hacerlo, pero nos quedamos como vulnerables para que la palabra de Dios no tenga el efecto y nos apartamos. Nuestros hermanos en Tesalónica no eran de este tipo de tierra. Los hermanos en Tesalónica, en medio de gran tribulación, creyeron la palabra de Dios y desarrollaron el gozo que da el Espíritu Santo. Y podían ser felices y podían estar ahí lidiando, hermanos, con la situación. Piensen cuando por un momento, hermanos, la familia te deja de hablar por lo que ahora crees y lo que haces. Cuando ya no, ahora ya no, pensando en los tesalonicenses, ya no adoras al ídolo que adorabas antes, ya no inviertes el tiempo con esas prácticas que antes se tenían. La gente hermano, se empieza a apartar de ti y empieza a darte cuenta que te vas quedando solo. ¿No es lo que a mucha gente le molesta? ¿No es lo que mucha gente teme? No, ¿y qué va a decir esto? ¿Y qué va a decir otro? ¿Y qué va a pasar con aquello? Y las relaciones y las amistades, ¿y qué va a pasar? Y decimos, nos vemos. Nos vemos. Los tesalonicenses no. Los tesalonicenses se quedaron allí en medio de la tribulación. Creyeron en la palabra de Dios, la abrazaron cuando entendieron el evangelio, lo abrazaron y se quedaron, hermanos, y la aprendieron, porque ellos estaban convencidos de que lo que ellos habían recibido, lo que ellos habían creído, lo que Pablo y los demás les habían predicado, era no palabra de hombre. Vuelvo a primero a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Es algo que necesitamos afirmar, hermanos. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es este libro, hermanos? ¿Qué es para ti este libro que leemos cada vez que nos reunimos en este lugar? Y dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual no solamente es la palabra de Dios, dice Pablo, sino que esta palabra actúa en vosotros los creyentes. Ellos creyeron en lo que Pablo les presentó. No era una filosofía de los atenienses que estaban cerca. No era una enseñanza más de las religiones que había por ahí. No. Esto que Pablo les presentó, ellos lo recibieron como la palabra de Dios. Y tenemos que estar convencidos de eso. Es la palabra de Dios. Esta palabra que afecta, que influye, que actúa en nuestras vidas. Por eso, hermanos,
no debiéramos perder oportunidad de reunirnos como iglesia las veces que nos reunimos para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no debiéramos perder oportunidad de hacer un tiempo en nuestras muchas ocupaciones para leer lo que es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no debiéramos perder oportunidad de las actividades que se hacen mes con mes, no solamente aquí, sino en las congregaciones vecinas, entre nuestros hermanos, apoyar las obras que se hace, estar con nuestros hermanos y juntos escuchar, edificarnos, aprender la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Oh, no, pero si somos indiferentes, ¿cómo esa palabra va a afectar nuestras vidas? Va a influenciar nuestra manera de pensar, va a influenciar nuestra manera de sentir, va a influenciar en nuestras vidas, en lo que hacemos diariamente. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, nuestros hermanos en Tesalónica recibieron la palabra de Dios en medio de gran adversidad, tribulación. La recibieron conscientes, sabidos, enterados y convencidos de que era en verdad la palabra de Dios. Y algo que es la palabra de Dios, tengo que leerla. Y tengo que reunirme con mis hermanos para seguir aprendiendo. Y si hay una campaña, hay unas conferencias, hay una reunión de damas, hay una reunión de jóvenes, hay una reunión, yo quiero estar porque quiero aprender. Hay hermanos que saben mucho y yo quiero ir a saber lo que ellos saben, aprender lo que ellos saben. Y disfrutar de la amistad de mis hermanos y juntos edificarnos en ellos. Hacían eso nuestros hermanos en Tesalónica. Pero algo más, hermanos, no solamente eso, sino que ellos, una vida digna de imitar es que ellos, hermanos, se preparaban en la espera de nuestro Señor. Nótelo. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, dice Pablo, otros hermanos que conocían la iglesia en Tesalónica, que habían quedado admirados, hermanos, estimulados, inspirados por lo que vieron en nuestros hermanos en Tesalónica. Dice que ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y así, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos que se habían convertido legítimamente. Estos hermanos, dice el apóstol Pablo, se habían convertido de los ídolos a Dios. Habían cambiado su mentalidad y se habían dado cuenta que estaban en un error, que estaban engañados, que eso que ellos creían que era Dios realmente no era. Ese panteón, como se llamaba así, esa cantidad de dioses que había, paganos, hermanos, así se le llamaban panteón. Bueno, esa cantidad de dioses no eran verdaderos, no eran reales. Ahora han conocido al verdadero Dios y abandonaron todas sus creencias, abandonaron todas sus prácticas religiosas para servir al Dios vivo y verdadero. Y en la medida que lo estaban sirviendo, hermanos, se comprometían con Él. Habían hecho tanto compromiso con esos ídolos, con esas prácticas, y ahora ellos se dieron cuenta que están equivocados, que eso no es real. Entonces han encontrado al Dios vivo y verdadero y se han comprometido con Él. Han hecho un compromiso de servirle.
de servirle. Y para servir al Dios vivo y verdadero. No solamente cambiaron de religión, no solamente cambiaron de Dios, hicieron compromiso. Vamos a servir al Dios vivo y verdadero que ahora hemos conocido. Eso es lo que hicieron nuestros hermanos en Tesalónica. Y así dice el apóstol Pablo, esperar. Porque no hay otra manera de esperar la venida del Señor, hermanos. No hay otra manera. Y esperar de los cielos a su Hijo. Y dice dos cosas del Señor Jesucristo. Resucitó de los muertos y al que nos libra de la ira venidera. Al que en su momento es el único que me puede librar de la ira venidera si no cambio de dirección. ¿No es una vida digna de imitar? No es una vida, hermanos, que claro, como les decía, después de que estás teniendo estos buenos modelos, estos buenos ejemplos, y los estás imitando, y en la medida que los estás imitando, te constituyes, terminas siendo un ejemplo para otros. En la medida que aquellos que te inspiran, hermano, para hacer las cosas mejor, para ser más fiel a Dios, los imitas legítimamente, vienes a ser inspiración para otros. Y es lo que pasó con los tesalonicenses. Por eso brinqué el versículo 8 y versículo 7 y versículo 8. Noten lo que dice. De tal manera, estos hermanos habían imitado tanto a estos buenos ejemplos, habían creído en la palabra de Dios como lo habían creído y se estaban preparando para la venida del Señor Jesucristo. De tal manera, dice Pablo, que habéis sido ejemplo. El versículo 6, imitaron a unos. De tal manera lo imitaron que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Miren, hermanos, cómo se extendió. No solamente los vecinos sabían de ellos. No solamente los vecinos podían ver los cambios y podían verse sorprendidos de cuánto habían cambiado, cuán ocupados estaban en las cosas de Dios, sino que eso se había extendido entre congregaciones allá en Macedonia y Acaya, lo que es Grecia. Se habían extendido. Y hermanos, porque partiendo de vosotros, dice Pablo, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermano, cuando se trata de buenos ejemplos, o de ejemplos a seguir, ¿cuál es el consejo que usted le da a su hijo? Usted le dice a su hijo, hijo, siéntate en libertad de elegir el modelo que tú prefieres. Eres mayor de edad y tú puedes elegir lo que quieras. Yo voy a apoyarte en lo que tú elijas. ¿Lo hace? Y si lo hace, ¿está correcto? No, todos decimos, no, hijo, hija, sigue un buen ejemplo. Apártate de aquello que te pueda estorbar para hacer buenas decisiones. Sigue un buen ejemplo. Pues como adultos, como padres, tenemos un ejemplo que seguir. Alguien a quien imitar. Una vida que nos inspira a ser mejores, a trabajar para Dios, a comprometernos con Él, a no andar en la periferia, en las orillas, vaya, sino comprometiéndonos en el trabajo.
Porque, ¿por qué nos habríamos de sorprender? Mirándolo en negativo, por supuesto, tratando de mirar las dos caras de la moneda. ¿Por qué nos habríamos de sorprender que nuestros hijos no toman decisiones cuando no lo ven en nosotros en el sentido espiritual? ¿Cómo puede decir, no, eso está mal? Papá, ¿cuántas veces vas tú a las reuniones? ¿Qué atención pones? ¿En qué te ocupas? Mamá, ¿cuántas veces tú vas? ¿Cuánto te comprometes? Bueno, sí, pero no hagas lo que tu padre hace. No se trata de eso. ¿Quién es el modelo? Por eso es importante que sigamos vidas que valen la pena imitar, para que podamos ver siempre algo desarrollado, creciendo nuestras vidas delante de Dios. Mis amados, Dios siempre ha deseado que sigamos buenos ejemplos, porque quiere que terminemos siendo un buen ejemplo en un mundo carente de buenos ejemplos. Si usted, piense conmigo, si usted dice, hay cosas que necesitan mejorar, por favor ayúdenos a hacerlo. Ayúdenos. Si esto no se está haciendo bien, por favor ayúdenos. Necesitamos quien se dé cuenta de que está haciendo falta, pero que nos ayude a hacerlo. Que diga, yo te ayudo, yo puedo hacerlo, yo quiero comprometerme. Si usted que nos visita y se da cuenta que Paco no es la persona ideal, por favor, ayúdeme a ser mejor. Enséñeme cómo. Enséñeme cómo se hacen las cosas, porque necesito aprender también. Porque también necesito buenos modelos, siempre. Y saben, hermanos, en esta congregación yo tengo buenos modelos. Personalmente tengo buenos modelos. Y Dios lo sabe. Y le doy gracias por ellos, siempre. Porque me inspira. Porque sé que va a salir adelante la actividad. Porque estarán allí. Y gracias a Dios por ello. Por eso, sigamos viviendo vidas, hermanos, y esforzándonos por vivir vidas dignas de ser imitadas, imitando a aquel que hace las cosas bien delante de Dios. Que Dios los bendiga.